A principios del mes de mayo, un barco se metió en nuestros hogares. Un crucero de ricos se introdujo dentro de nuestra sopa. Mojamos las magdalenas del desayuno con las lágrimas de los turistas. Intrépidos exploradores, víctimas de un brote de un virus del que nunca habíamos oído hablar. Mientras clamaban por salir de su jaula de oro, los tertulianos de la tele se encargaban de repetir el nombre del nuevo enemigo público número 1 de la humanidad. Antivirus. 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 Un virus que lleva produciendo brotes de contagio entre humanos desde 1996, en países como Argentina o Chile. El domingo 10 de mayo era el día señalado. Ese día lo que vimos fue el desembarco de los pasajeros en Tenerife. Para ello, centenares de medios desplazados, corresponsales entrando en directo desde días antes en un puerto donde solo se veía mar de fondo. Llegaba el buque con 150 pasajeros. Se habían producido 8 contagios y a día de hoy se han producido 3 muertes y mucho ruido. El norte ponía todas sus energías en lo que se temía como la próxima pandemia, mientras las expertas llamaban a la calma dada la poca capacidad de contagio del antivirus. Del otro lado, en el sur global, en República Democrática del Congo, se desataba una emergencia por otro virus. Este no ocupaba tantas portadas. El ébola. El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaraba emergencia de salud pública a escala internacional, pues este virus ya había cruzado a Uganda. Y ya van 220 muertes sospechosas. Y todo ello en un mundo donde Estados Unidos y Gran Bretaña han recortado al 100% las ayudas a países del sur global. Según una investigación de The Lancet, los recortes realizados al inicio de 2025 por Trump sobre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, así como su posible desmantelamiento total, causarán más de 14 millones de muertes adicionales de cara a 2030. No se trata aquí de comparar ambos virus, sino la reacción de la opinión pública frente a ellos. Esa visión securitaria de solo me importa lo que puede entrar en mi territorio es contraria a la visión de una salud global necesaria en un mundo globalizado, tanto por coherencia como por justicia. Porque el brote de ébola es un aspecto que nos concierne a todas. Yo soy Sara Plaza y esto es Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elorduy. Vamos otro día más en nuestro espacio. Yo soy Sara Plaza Casares y me acompaña hoy Yago Álvarez. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez, acompañándote. Somos muy pesadas, pero hay que decirlo. Te necesitamos. Y te necesitamos con nosotras porque se vienen curvas. Y es que si no llegamos a las 12.000 socias, ojo, amiga, que en un añito podemos tener un agujerito muy grande, de hasta 112.000 euros en nuestras cuentas. Por eso os necesitamos. Así que dad ya clic ahí sin parar. Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Hoy con Sara Plaza y Yago Álvarez. Línea editorial. A ver, El Salto lo ha vuelto a hacer, Yago. Hemos vuelto a destapar a una agente infiltrada. En este caso, Fátima. Efectivamente, una policía se infiltró durante más de un año para espiar la protesta por Palestina. En esta pieza que han firmado nuestros colaboradores Alex Meaude y Guillermo Martínez, contamos lo que llevamos contando, como tú bien has dicho, El Salto lo ha vuelto a hacer. Volvemos a contar cómo una de esas policías de Marlaska, esas personas jovencitas que salen de la Academia de Ávila, no se dedican a perseguir malhechores, ni a mafiosos, ni a narcotraficantes, no, se dedican a meterse en movimientos sociales, esta vez además por Palestina. O sea, que dime tú qué puede hacer la policía o qué puede buscar entre la gente que lo único que está haciendo es denunciar el genocidio que lleva años cometiendo el Estado de Israel. Además, déjame que remarque una cosita especial de este caso, dale. Comparación con los otros que hemos publicado, que es que además de los movimientos sociales, también se infiltró en anticapitalistas. Hay que recordar que anticapitalistas, aunque sea una organización política muy de base y que está muy conectada a los movimientos sociales, no deja de ser
una organización política que se ha presentado a elecciones en algunas agrupaciones electorales o por su propia cuenta o con algunas marcas que tiene en algunas comunidades autónomas, etcétera. O sea que estamos hablando de que Marlaska ha metido una policía en lo más parecido a un partido político. A mí me parece muy, muy, muy grave. No quiero quitarlo de la gravedad de los movimientos sociales, me parece muy, muy grave, pero creo que además este caso le da un plus más por el tema de Anticapis. Oye, ya hoy tendremos infiltradas en las asambleas del Salto. Pues yo cada vez lo pienso más, ¿eh? Yo creo que en algunas que otras seguro que alguno se ha presentado, ¿eh? ¿Tendremos algún infiltrado en la plantilla del Salto? Todo es posible. No creo, pero hay que estar con ojo. Esto además, aquí lo hablamos de bromita y de cachondeo, pero es verdad que estos casos despiertan la psicosis y eso tampoco mola nada, ¿no? Dentro de los movimientos sociales, desde estos casos que se llevan publicando, muchos de ellos en El Salto, ha despertado bastante la psicosis entre los movimientos sociales y hay una crispación y un clima de desconfianza que no es nada bueno, sobre todo cuando tú te estás juntando con gente que lo que quiere hacer es, por ejemplo, protestar contra un genocidio o montar un grupo de consumo o ir a parar un desahucio. Por eso entre nuestra línea editorial este tema es fundamental. Fíjate que a la pregunta que solemos hacer de cuál es la diferencia del Salto en este tema, la diferencia es que lo publicamos. Porque de los 13 funcionarios infiltrados que se han destapado ya en colectivos políticos y sociales del Estado español, la 7ª en Madrid, esta última, esta Fátima, pues prácticamente todos los hemos publicado desde El Salto, o sea que esa es nuestra línea editorial. Pues hola infiltradas, estamos aquí y os vigilamos. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción suma. Cada donación cuenta. Respalda otra forma de hacer periodismo. www.elsaltodiario.com. Hazte socia del Salto. Hazte socia del Salto. Hazte socia del Salto. Tema a fondo. En España seguimos el día a día de los pasajeros españoles en cuarentena que están en el Hospital Gómez Ulla. Sabemos que de los 14 solo ha habido 2 personas que hayan dado positivo a PCR. Mientras, en África Central la situación aparece desbordada por el ébola. Por el momento, la epidemia nos supera. Estas son palabras de Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Una epidemia ocasionada por una variante nueva de ébola. La cepa implicada en este caso, la Bundibugyo, es diferente a la cepa Zaire, que ha ocasionado brotes en otras ocasiones, y aún no existen vacunas ni tratamientos específicos contra ella. Nuestra compañera Queral Castillo Cerezuela, coordinadora de Internacional, Hola, Sara. ha querido averiguar qué se está viviendo ahora mismo en el terreno. Pues sí, Sara, se trata del brote de ébola que ha avanzado más rápido desde que hay registros. Hace apenas unos días la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre una nueva cepa de ébola para la que de momento pues no hay vacuna, ¿no? En la aparición de este brote pues hay diferentes factores que entran en juego y uno de ellos es la reducción de los fondos destinados a la ayuda humanitaria, que han exacerbado el conflicto armado en la región y que han provocado el deterioro de unos sistemas de salud ya de por sí muy, muy vulnerables, ¿no? La pauperización de la región, con miles de personas desplazadas y zonas de difícil acceso a causa de esta violencia armada, sumado a la ausencia de esta vacuna que comentábamos antes, ¿no?, hacen que la situación sea muy crítica. Hablamos sobre todo esto con Ricardo Pires, portavoz global de UNICEF. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han afectado los recortes en ayuda humanitaria de los últimos meses a la proliferación, ¿no?, de este último brote de ébola en la región? Es una buena pregunta, y no solo en relación con lo que está pasando ahora con el ébola, que es otra crisis de salud a la que el mundo tendrá que prestar atención. Esto ocurre no mucho tiempo después de haber tenido que lidiar con la pandemia de COVID. Creo que todos seguimos muy sensibilizados por lo difícil que fue atravesar esa etapa. Y es muy aterrador, supongo, especialmente para los niños, imaginarse otro brote mortal que aparece sin que el mundo esté preparado para ello. Esto conecta con tu pregunta. Este brote no viene de la nada. Se está desarrollando en una de las regiones más frágiles del mundo. El este de la República del Congo ya ha sido devastado por el conflicto armado, el desplazamiento masivo de personas, los ataques a hospitales y escuelas y la inversión crónica insuficiente en servicios básicos.
Cuando los sistemas de salud se debilitan por la violencia y los recortes en financiación humanitaria, los brotes se vuelven mucho más difíciles de detectar y contener. Y estas son las consecuencias. Ahí vemos los efectos de la reducción de la inversión en ayuda humanitaria a nivel global. Ahora bien, de momento, desde UNICEF, no podemos decir con claridad que haya una conexión realmente directa respecto a este brote específico, si podría haberse prevenido o si deberían haberse establecido mecanismos de alerta temprana. Sí que es cierto que en muchas de las áreas afectadas por estos recortes, los sistemas de salud y saneamiento del agua ya estaban muy sobrecargados, incluso antes de que emergiera esta cepa del ébola. Cuando los sistemas de prevención se debilitan, cuando se reduce el número de trabajadores de salud, cuando contamos con menos personal de apoyo y cuando las operaciones humanitarias se reducen en lugar de ampliarse, que es lo que necesitamos ahora, dado todo lo que está ocurriendo en el mundo, estos brotes simplemente se vuelven más probables y más peligrosos. ¿Y cómo está siendo la respuesta de la comunidad internacional de los países del norte global? Solo puedo hablar por UNICEF, pero necesitamos apoyo, sin duda. Necesitamos que la comunidad internacional dé un paso al frente, y se lo pedimos muy a menudo porque mira todas las crisis que hay en el mundo y que afectan a los niños. No solo por el ébola en sí, sino por el colapso de los sistemas que deben protegerlos. Muchos niños en las zonas afectadas ya estaban fuera de la escuela, desnutridos, desplazados o expuestos a la violencia antes de que comenzara el brote. Ahora son mucho más vulnerables y están mucho más asustados y enfrentan riesgos adicionales derivados de la interrupción de los servicios de salud, el estigma, el miedo, la separación familiar y el sufrimiento psicosocial. Necesitan apoyo y esto cuesta dinero. Ricardo, yo te quería preguntar sobre el impacto, ¿no?, de la expansión del ébola en otras enfermedades que ya son endémicas en la región, ¿no? Por ejemplo, el cólera. Si los sistemas de salud se debilitan en un contexto ya de situación humanitaria grave, como lo es en la República Democrática del Congo, cualquier brote adicional puede empeorar los problemas que sufren las comunidades. No soy médico, así que no puedo decir qué impacto tiene esto en el cólera o la malnutrición. Pero si un niño es vulnerable o está expuesto a otras enfermedades, tendrá más posibilidades de ser víctima del brote. Por eso hacemos un llamamiento a las comunidades también a nivel local para que trabajen con nosotros, porque solo así lograremos la contención del brote. También te quería preguntar cómo el conflicto armado imposibilita el acceso a la ayuda en ciertas regiones y cómo afecta esto a la expansión de la enfermedad. Sí, eso está directamente vinculado. Y es una de las primeras cosas que siempre exigimos en cualquier situación donde hay conflicto y comunidades expuestas a él. Pedimos que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria, que se respete y que se permita, porque es lo que está establecido en el derecho internacional humanitario. Si hay un conflicto, los trabajadores humanitarios y los suministros vitales que necesitamos llevar a las comunidades deben llegar a ellas de manera segura, sin impedimentos y de forma continua. Eso es fundamental. Y ahora mismo estamos lejos de un escenario ideal en el que podamos trabajar sin problemas. De hecho, hace poco perdimos a una colega de UNICEF en la República Democrática del Congo. Fue por un ataque de dron. Estaba allí trabajando y murió. From a drone attack. So she was there working to protect children, and she ended up dying herself. So that shows you the level of risk. Eso muestra el nivel de riesgo e imprevisibilidad que todavía existe en este tipo de contextos humanitarios. Si no se organiza y se concede seguridad a los trabajadores humanitarios, cualquier brote será mucho más difícil de contener. Es algo que pedimos de manera contundente. Dennos acceso y seguridad para poder hacer nuestro trabajo. Y por último,
¿qué diferencia este brote del brote que hubo en 2016 o el que hubo en 2020, ¿no? Sabemos que para esta cepa no hay vacuna, pero además la región es bastante más vulnerable que hace unos años, ¿no? La diferencia está en la naturaleza del propio virus, en la rapidez con que se propaga y en cómo se manifiestan los síntomas en los pacientes enfermos. En UNICEF creemos que la República Democrática del Congo se encuentra actualmente en un lugar mucho más vulnerable que en 2014. También el mundo es un lugar mucho más complejo ahora mismo, con todas las crisis abiertas que tenemos, especialmente la de Oriente Medio, que afecta a las cadenas de suministros, la logística y la capacidad de las agencias para llegar rápidamente a los niños que lo necesitan. Creo que la situación es mucho más complicada que en 2014, simplemente por el estado del mundo. Los sistemas de salud se han ido debilitando en las últimas décadas, hay más gente desplazada, más ataques a infraestructuras civiles como hospitales y escuelas, y una inversión crónica insuficiente en los servicios básicos. La República Democrática del Congo necesita mucho más apoyo de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para poder manejar esta crisis. Lo estamos hablando con colegas y sí, estamos preocupados por la fragilidad que experimenta el país en estos momentos y por lo tensionado que está el mundo en términos de capacidad y financiación en ayuda humanitaria. Muchas gracias, Ricardo, por todas las aclaraciones. Por nada, muchas gracias a ti. Con este panorama, la ayuda humanitaria está en el alambre. Muchas gracias, Queralt, por traernos voces desde el terreno. Mientras tanto, como decíamos, los países del norte se atrincheran en sus fronteras. Además, las farmacéuticas acaparan saberes para hacer negocio. Un ejemplo es lo que ha sucedido con el Tratado de Pandemias, un tratado que nació tras la crisis del COVID buscando una protección global, pero que está atascado. Se acaba de celebrar la 79 Asamblea Mundial de la Salud, que acaba sin acuerdo en este sentido. Para hablar de esto, tenemos hoy aquí a Adrián Alonso Ruiz, que es responsable de incidencia e investigación en Salud por Derecho. Buenas, Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotras. Pues muchísimas gracias. Bueno, Adrián, en primer lugar, ¿qué es el Tratado de Pandemias y por qué los países no llegan a un acuerdo? Pues el Tratado de Pandemias es una iniciativa que salió a través de la Unión Europea de utilizar una de las facultades de la Organización Mundial de la Salud de establecer tratados internacionales, ¿no? La OMS, aunque normalmente utiliza pues normativa que no tiene rango de tratado internacional, sí que tiene esa facultad. Y la idea era que a la vista de los fracasos que hubo a la hora de compartir información, a la hora de responder de una manera equitativa a la pandemia del coronavirus, que se intentara crear un marco acordado por todos los Estados miembros para prepararse y responder mejor a futuras emergencias sanitarias. Y esto ha sido negociado durante los últimos 5 años en Ginebra y aunque el cuerpo, digamos, básico del tratado está acordado, hay un anexo, uno de los anexos del tratado que está todavía en negociación y que es uno bastante delicado por las implicaciones que tiene para acceder a medicamentos, vacunas, diagnósticos para brotes epidémicos y en cómo se gestiona el conocimiento a nivel internacional. Conocimiento científico para desarrollar estas vacunas o estos tratamientos o estos diagnósticos. Este anexo del que hablas, lo que propone, corrígeme si no es así, es que se ceda el material genético de los lugares donde se suceden estos brotes para el desarrollo de vacunas y medicamentos. Sí, esta parte de este anexo básicamente lo que intenta regular es cómo se transmite la información y las muestras biológicas de los patógenos que pueden dar lugar a brotes epidémicos o que han dado lugar a brotes epidémicos y qué contraprestaciones tiene esta forma de compartirlo, ¿no? Por poner un ejemplo, muchas de las enfermedades que tienen potencial pandémico, ¿no? O epidémico suelen ser o pueden ser endémicas en países de ingresos medios y bajos, ¿no? Y desde hace varios años ha habido una serie de países, el más activista ha sido Indonesia desde hace varios años, decían que ellos estaban actuando de acuerdo a un principio lógico que es compartir datos con la comunidad internacional y muestras biológicas para luego poder desarrollar este tipo de productos farmacéuticos, ¿no? Que eso era un bien público, ¿no? Pero que ellos no estaban viendo beneficiados de esos resultados, ¿no? De la investigación que generaba estos productos.
Es decir, que ellos daban las materias primas, ¿no? El conocimiento o las muestras biológicas, pero luego no tenían acceso a las vacunas, a los medicamentos, o este acceso era muy limitado o llegaba muy tarde, ¿no? Y esto es lo que se está intentando regular ahora, es intentar establecer un marco internacional para que aquellos países que son capaces de compartir estas muestras biológicas, secuencias genéticas y tal, cuando se desarrolle un producto con esta información y con estas muestras, puedan ver pues, acceso a estos productos de una manera más justa y equitativa. El caso que nos ocupa ahora, con el brote que está teniendo lugar en República Democrática del Congo y Uganda, si bien es cierto que estos países han compartido muestras, no parece que las vacunas vayan a llegar a ellos de manera equitativa. La Unión Europea dice que estos repartos que se establezcan deben de ser no vinculantes. ¿Por qué no es útil un reparto no vinculante? Lo primero es decir que para el brote de ébola que hay ahora mismo no hay vacunas. Hay algunas en desarrollo y se tienen que probar en ensayos clínicos, pero de momento no hay vacuna ni tratamiento autorizado disponible, por un lado. Las medidas voluntarias que defienden sobre todo países occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos hasta que decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud o Japón, pues se han visto que en situaciones de crisis como la del coronavirus tenían bastantes limitaciones, ¿no? Durante toda la duración de la pandemia vimos muy poquitas, como digamos, acciones voluntarias de la industria farmacéutica, de los desarrolladores de vacunas, de los centros públicos que desarrollan estas vacunas por hacer que estas vacunas o estos diagnósticos o tratamientos fueran más baratos, se produjeran en zonas, digamos, más allá de los centros industriales tradicionales como Estados Unidos, Europa o China, para que la gestión de la propiedad intelectual se hiciera de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dicen muchos países del sur, sobre todo, y la sociedad civil, es que sin un marco que regule de manera concreta cómo son estos beneficios de compartir la información que decíamos antes, estas acciones nunca van a tener, digamos, no van a ser tangibles, no se van a llevar a cabo si son voluntarias. Es el riesgo que alerta a la sociedad civil y muchos países. Adrián, asistimos a un reparto desigual, por tanto, ya una visión securitaria, ¿no?, de la salud. ¿Por qué necesitamos entender que la salud es un concepto global? Es verdad que cada vez más, esto es algo que lleva mucho tiempo, pero sobre todo desde, de nuevo, la pandemia del COVID, escuchamos más discursos que unen la salud, la política sanitaria con la de la seguridad, ¿no? Incluso con la de la defensa. Hemos visto pues, algunos ministros en Europa decir que se pueden utilizar los fondos de defensa para políticas sanitarias. Hemos oído hablar a determinados decisores políticos de que hay que defenderse de amenazas externas, hablando de algunas enfermedades, ¿no? Y se habla muchas veces de que hay que fomentar la seguridad sanitaria nacional o regional, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de un marco de derechos humanos donde todos deberíamos tener un derecho a la salud, todos deberíamos tener derecho a sistemas sanitarios, etcétera, ¿no? Sino que estamos hablando de proteger al Estado, sin determinar muy claramente quiénes forman parte de esta comunidad, ¿no? Y no de proteger a la población. Hablamos sobre todo de seguridad del Estado y no de seguridad humana. Nosotros, desde Salud por Derecho, lo primero que pensamos es que la salud es un derecho y eso es innegociable. Lo han acordado todos los Estados miembros de Naciones Unidas, muchos países lo tienen en constituciones y para nosotros es un principio moral que es innegable, ¿no? Pero es que además, y esto hay estudios científicos que lo demuestran, un mundo más sano, cuando tú tomas la salud como un bien público global, ¿no? Cuando consigues e inviertes en que las poblaciones más allá de tus fronteras estén sanas a través de distintas políticas, lo que tú consigues es un mundo más seguro, es un mundo que tiene menos conflicto, que tiene menos desigualdad y que por tanto es más seguro. Por tanto, nosotros lo que decimos es que ya no es solo el argumento de derechos humanos, aunque es el fundamental, es que además invertir en salud global es bueno para la seguridad de todos. Y estos son un poco los dos argumentos que solemos utilizar. Adrián, muchísimas gracias. Como siempre, lo que compartes nos aporta muchísimo. Muchísimas gracias a vosotras. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Ya estaría, ¿no? La joya. La joya.
Bueno, pues acabamos ya con nuestro tema más sesudo del día para ver, vamos a buscar joyitas de las que hemos publicado en la web. Vamos con la joya, con ese articulito que a nosotros nos parece una joya y una maravilla, pero que igual no se ha leído lo que nosotros pensamos que se debería. Hoy te traigo un reportaje de nuestra compañera Sara Babiker que va bajo el titular Regularización extraordinaria o limbo apátrida, una perspectiva saharaui. Lo que viene a explicar este reportaje es que en el último decreto, en el decreto de la regularización, que tanto hemos hablado aquí, que hemos celebrado, ha dejado completamente fuera a la situación de apátrida, que es la situación en la que está el pueblo saharaui, ¿no? Además, Babiker aprovecha no solo para señalar que se ha dejado fuera a los apátridas, sino para explicar el largo, difícil y tortuoso camino que tienen los apátridas para conseguir su regularización administrativa. No pueden trabajar, les cuesta un montón de años, etc. Una joyita este reportaje de nuestra compañera Sara Babiker, que desde aquí os recomiendo leer. A leer. Vamos acabando ya y nosotras siempre queremos dejaros cositas guapas para el finde, ¿vale? Y antes de que, Yago, que te veo lanzado voy. Y con muchas cosas ahí escritas... Tengo un montón de cosas para contar. Venga, yo voy a recomendar 2 cosas. Disculpadme, soy muy pesada, pero me encanta el tema de la memoria histórica de las mujeres y estoy devorándome un librito que se llama Tocan a Muerto, de Laura Vivar, y es un libro, yo diría que delicioso, porque habla en primera persona con la voz de una abuela, una tía abuela, es un poco críptico, hay que entrar en él, y esa abuela, esa tía, hace una descripción de lo que vivían las mujeres durante la guerra y la posguerra en un pueblo de España, del que tampoco se dan muchos datos, lo que te hace entrar aún más en el relato. Habla de violencia de género, habla de protofeminismo, habla de cómo se organizaban las mujeres para abortar o incluso para acabar con una mastitis, cómo se organizaban entre ellas, cómo se chupaban las tetas entre ellas para que la leche fluyera. Es un libro, pues eso, muy crudo, pero como necesario. Muy necesario, sí. Y este finde, hablando de mujeres y memoria histórica, he visto una obra de teatro que se llama Yo solo quiero irme a Francia, y está una de las protagonistas es María Galeana, o más conocida como Herminia de Cuéntame, la abuela de toda España. Ah, vaya. La abuela de toda España, que el día 31... Qué maja esa mujer, ¿eh? Esa mujer, el día 31 de mayo, cumple 91 años. Joder. Y es capaz de marcarse una obra de 90 minutos sin bajarse del escenario. Madre mía. No está sola, evidentemente. Tablas, esos son tablas. Pero vamos, es espeluznante. Herminia lo que hace es congregar a unas mujeres en torno a su funeral para que comiencen a rajar y se enteren cada una de su pasado. Ahí lo dejo. Y ahora sí, Yago, te toca a ti. Venga, pues yo tengo un par de cosas. Pero primero te tengo que decir que seguí tu recomendación de la última vez que nos cruzamos tú y yo aquí y me vi Yo siempre a veces bien de hecho, Marta Bassols y Marta Loza y me ha encantado. Muy bien. Me ha encantado. He de decirte que el primer episodio se me hizo un poco pesado. A ver, como decir, ¿esto qué es? Yo esto siempre demasiado digo bonito, que hay que superar a ese, hay que trascender a ese episodio. Por eso lo contaba. Para que no os pase lo mismo, o que si os pasa lo mismo, os veáis el segundo, que vais a querer veros el tercero, el cuarto y el quinto. Es una miniserie, te la tragas en un momentico y de verdad que es una maravilla. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Voy con mis recomendaciones, aparte de esa, bueno, que esta es una recomendación de cuando lo dijo justo Sara la última vez que coincidimos aquí. Mira, me ha costado también, después del hype, ¿no?, que hubo hace como 3 semanas o por ahí, pero por fin me he visto el primer episodio de la serie documental Se nos ha ido de las manos, de Carles Tamayo. Yo lo vi y me encantó. Me ha gustado mucho. Se analizan temas que, como dice el propio programa, la sociedad hemos normalizado sin llegar a cuestionar, tanto que se nos ha ido de las manos, de ahí el título. Y el primer episodio va sobre los fondos buitre. Creo que muestra muy, muy, muy bien la cara humana de la gente que va a ser desahuciada cuando un bloque lo compra un fondo de inversión y también la cara menos humano del sector inmobiliario y de los inversiones. La cara deshumana, diría yo. Exacto. Mis felicitaciones al señor Carles Tamayo y a todo su equipo y os recomiendo que lo veáis. Hay otros 2 episodios, de hecho, esta noche mientras grabamos, creo que se publica el tercero de los episodios. Yo he visto el primero, me ha gustado mucho. Oye, Yago, ¿te has dado cuenta lo fácil que es montarse un fondo buitre? ¿Has visto? Va un notario,
le pone el nombre, se hacen 4 fotos. Es una maravilla. La verdad es que el documental es muy gracioso. ¿A qué estamos esperando? Está muy bien. Para salir de nuestra crisis. Y luego vengo a traeros también una recomendación de un libro que además me va a servir para meter un poquito de promo, de autopromo, de tal. Os quiero recomendar el libro Odiocracia, de Luciana Pecker, publicado por Libros del Cao. Una maravilla de libro en el que esta periodista feminista argentina explica esos lazos entre la extrema derecha global, esa reacción ante el feminismo y ante los movimientos, y cómo esos movimientos reaccionarios en los que junta a Elon Musk, a Javier Milei y a Santiago Abascal, o a gente como Javier Negre, del que también habla en su libro, para explicarnos cómo funciona esa internacional reaccionaria. Más allá de lo que nos cuenta, está muy bien escrito. Me ha gustado mucho cómo lo escribe Luciana, esa forma que tiene de llevarte, que te suelta hasta una sonrisa, ¿no? De vez en cuando hace esos paralelismos, ¿no? Como llamarle a la motosierra de Milei, le llama el pene dentado, ¿no? O sea, hace ese tipo de paralelismos que me parecen que son preciosos y muy buenos y muy fáciles de entender. Como digo, me sirve de promo porque la semana que viene empezamos con la nueva temporada de Riba Arriba, de las entrevistas de mi formato del Salto TV, de entrevistas largas, y justo empieza con Luciana, a la que entrevisté ayer, y el martes que viene por la mañana la publicaremos. O sea que, como digo, leeros el libro, pero también ver la entrevista de Riba Arriba. Interesante, muy buen inicio, buena selección de invitada para iniciar. www.elsaltodiario.com. Vamos acabando por hoy, agradeciendo mucho a Yago que esté aquí a mi lado. Uy, siempre un placer. Y tenemos a la ayuda técnica a Susana Albarrán, que siempre está ahí en la realización, Eloy de la Aza. Y no me quiero ir hoy sin nombrar a los diseñadores, que nunca les nombramos y están ahí. Byron los que y Jaime. diseñan nuestra línea gráfica. Byron Maher y Jaime Gracia, muchas gracias por vuestro curro. Y nada, que sigáis ahí atentas al próximo asalto.